Vamos a ver cómo mostrar el porcentaje de la batería y también os voy a enseñar un truco para tener mucha más seguridad en vuestro MacBook para que nadie pueda acceder fácilmente. Os lo digo yo, que a mí me intentó entrar una vez un compañero de piso donde yo vivía e intentó acceder al ordenador cuando yo estaba tendiendo ropa. O sea, esto os va a ayudar porque gracias a eso no pudo acceder. Y ahora un truco que a unos les gusta y a otros no, que es el de poder ver el porcentaje de la batería. Hay gente que eso a lo mejor le pone nerviosa ver ahí el numerito. A mí me parece muy práctico porque así puedes calcular cuánta batería te queda, si tienes que salir, si tienes que llevarte el ordenador en algún sitio, etc. Es verdad que el hecho de que no se vea el porcentaje no significa que no sea fácil acceder. Simplemente le damos clic al icono de la batería y te sale aquí el porcentaje y otra información interesante que te puede ser útil. Como por ejemplo saber qué aplicaciones están consumiendo mucha energía. Para quien le gusta cuidar la batería, no como a mí que me cargué la batería anterior, os recomiendo, que de ahí lo aprendí, que no estéis todo el día con el MacBook conectado. Lo conectáis cuando lo necesitáis, cuando necesitáis cargar, pero si no, lo mejor, lo que recomiendan es que se vaya gastando la batería y luego ya lo conectas. No dejes que llegue al 0%, al 10%, más o menos 20%, lo puedes volver a conectar. Porque si no os va a pasar como a mí, que os va a quedar la batería totalmente inutilizable. Pero esto es importante, a veces el ordenador cambia los ajustes del sistema para que vaya un poquito más lento, para que no consuma tanta energía. Pero si en ese momento necesitáis la máxima energía porque la aplicación que estáis usando la necesita, os vais a ajustes de la batería y aquí en modo de energía ponéis con la batería quiero alto consumo y se va a encargar de dar lo máximo que pueda. Si os da un poco igual, ponéis automático y se va a encargar de administrar la energía a su manera para que os dure lo máximo posible. Pero lo que aún no os he contado es cómo ver el porcentaje de la batería en el icono, sin necesidad de darle clic, simplemente de un vistazo. Muy sencillo. Nos vamos al buscador de ajustes y ponemos control y aquí os saldrá centro de control. Nos desplazamos hacia abajo, donde en el apartado de batería puedes poner mostrar en el centro de control. Haces clic y aquí no te sale arriba, sino que te sale en el centro de control, que es esta cosa de aquí, y aquí te sale la batería aquí abajo. Pero no es aquí donde yo os lo quería enseñar, simplemente os quería enseñar que hay el centro de control, como tiene el iPhone, etcétera, con varias opciones y que salen aquí abajo. Si queréis que os salga aquí en el icono, tenéis que dar clic a mostrar porcentaje. Y fijaros como ahora os sale el 100% aquí al lado, os ocupa un poquito. Tenéis que tener en cuenta que os explico truquitos para que tengáis mayor productividad y mayor agilidad al usar el MacBook, pero vosotros dedicadle un tiempo también a mirar las opciones que hay un montón de opciones. Solo aquí, en el centro de control, vais a ver que hay un montón de opciones. Por ejemplo, a mí me gusta pues, poder controlar el color de la pantalla, qué tamaño tiene, etcétera. Por lo que voy al inicio de estas opciones y aquí donde dice pantalla pongo mostrar siempre en la barra de menús. Y fijaros que ahora me sale aquí en la barra de menús la pantallita. Le hago clic a la pantallita y yo aquí puedo escoger si quiero el modo oscuro, el modo claro, que por cierto lo vamos a cambiar ahora a modo claro, que a lo mejor en YouTube os va a ayudar a verlo todo más claro, nunca mejor dicho. Puedo desactivar el True Tone, que a mí sinceramente no me termina de convencer, y además si le das ajustes de pantalla, puedes ir a los ajustes de pantalla. Y aquí hay un detalle importante. En las opciones de pantalla es posible que os venga por defecto esto, por omisión. Es un tamaño de pantalla más pequeño, eso significa que vais a ver las cosas más grandes y vais a tener menos espacio para trabajar. Yo os recomiendo que pongáis más espacio. ¿Por qué? Porque de repente las cosas os van a ocupar menos espacio y vais a poder trabajar muchísimo mejor porque tenéis más espacio. A no ser que tengas algún tipo de problema de visión y necesites las cosas en gran tamaño, luego sí que deberías ir bajando hacia ahí. Y hablando de pantallas, un truquito más del bloqueo de pantalla para que tengáis la mayor seguridad y que, por ejemplo, vuestro compañero de piso, como me pasó a mí, no pueda acceder al ordenador. Vamos al buscador de ajustes y ponemos bloqueo, y ya os sale aquí pantalla de bloqueo. Una vez estáis aquí, lo que tenéis que cambiar es lo siguiente. Donde dice solicitar la contraseña después de que se inicie el salvapantallas o se apague la pantalla. En vez de decirle 15 minutos, 5 minutos o lo que sea, le ponéis inmediatamente. Os va a pedir la contraseña. El sistema de Mac te suele pedir la contraseña cuando considera que la opción que quieres cambiar es bastante importante para el sistema. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues que, por ejemplo, cuando bajes la pantalla, automáticamente al volver a abrir la pantalla te va a pedir la contraseña. No va a esperar 5 minutos, ni 10, ni nada. Eso quiere decir que si estás en cualquier sitio, en tu casa, en un café, donde sea, con que bajes la pantalla se bloquea. O sea, no va a esperar. O si se te pone el salvapantallas o lo que sea, se bloquea automáticamente. No va a esperar unos 5 minutos para que venga alguien y pueda acceder mientras tú estás haciendo otra cosa.
A mí esto me ha salvado de que pueda acceder a mi ordenador. Por otra parte, si no te gusta salvapantallas, a mí la verdad es que no me gusta, simplemente pues bajo la pantalla y ya está, no me interesa, o le pongo que se apague la pantalla y se quede en negro para que no siga gastando. Yo le desactivo el salvapantallas. Eso está aquí arriba de todo, le pones, en vez de durante 20 minutos, nunca, ya no vas a tener salvapantallas que esté consumiendo ni nada. Yo cuando quiero que se apague todo, se apaga. Y con esto ya vais a tener un MacBook más productivo y además mucho más seguro para que no puedan acceder a él. Pero la cosa no termina aquí. Os voy a explicar ahora cómo configurar este maravilloso escritorio. Hay una cosa que se llaman widgets que van a ayudar a que tu productividad vaya adelante. Pero esto os lo explico en el siguiente vídeo que tenéis por aquí. Espero que os esté gustando y sobre todo lo que os estoy explicando, aplicarlo. O sea, mientras veis el vídeo, id aplicándolo. Y ya veréis cómo vais a mejorar mucho.